Podcast Marca. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas un día más a este podcast de ciclismo a tumbo abierta, patrocinado por Bicool, con Iñaki Serrano en los cables, en los mandos, en todo, haciendo que suene bien este podcast, que no lo decimos nunca, pues hoy hay que decirlo. Y con Alba Calzado, aquí a mi lado de la redacción Marca. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal, Muy Sergio? buenas. Encantada de volver a estar aquí. Bueno, finalizada la 13ª etapa de este Giro de Italia, una etapa que se ha llevado Mads Pedersen, lo dijimos ayer, del líder Trek, el danés volvió a imponer su potencia en un final de etapa explosivo, cuarto triunfo en esta edición de la Corsa Rosa. Wout van Aert, del que también hablamos ayer, fue segundo, tercero ha entrado el mexicano del Toro del UAE, el líder de la general, que hasta ahora siempre está ahí. Alba, ¿qué me dices? La misma pregunta con la que inicié ayer. ¿Qué conclusiones, qué certezas podemos sacar de esta 13ª etapa? Pues esta etapa nos ha dado un poco lo que se podía esperar de ella. Era una etapa engañosa, como hablamos ayer, una etapa que parecía muy sencillita y que parecía para velocistas, pero tenía esa trampa en ese último repecho en el que también estaba la línea de meta. Y lo que nos ha dado ha sido básicamente eso, una etapa bastante tranquila los primeros 100 kilómetros aproximadamente, y después incluso en un primer repecho que ni siquiera era un puerto puntuable, en la bajada hemos tenido ese corte del pelotón, ese momento de susto para Juan Ayuso, y después de eso, afortunadamente para el de Javea, se ha podido reconstruir el pelotón, se han vuelto a juntar y ya han empezado a subir lo que sí que estaba considerado puerto puntuable. Es verdad que esa parte también ha estado más tranquila de lo que parecía y al final se ha decidido todo en ese sprint súper explosivo. Me ha encantado, esos 150 metros han sido exactamente, bestiales. Ese final estaba hecho a propósito para dos ciclistas como Wout van Aert y Mads Pedersen, estaba hecho para pegar un tirón a toda potencia, y los que tenían las piernas y la capacidad para hacerlo pues son ellos dos, que lo habían avisado ambos antes de la etapa. Los dos habían dicho que les pegaba este final. Sí, pero el otro día fue al revés. Van Aert se puso a rueda del mexicano del Toro y al final le acabó pasando. Hoy ha sido al revés, Pedersen a rueda de Wout van Aert y le ha acabado pasando. Bueno. No sé si tú en esos 150 metros decías, ¿se va a mantener así? O ya sabías y olías ese olfato de ciclismo que te decía que Pedersen le iba a pasar por la derecha. Hombre, del Toro ahí tenía poco que hacer el pobre, o sea, está demostrando bastante energía y bastante potencia en los sprints, pero en esa tremenda pendiente contra dos bestias de la naturaleza como son ellos dos, mucho más grandes, mucho más fuertes. Ahí no, el pobre, lo ha dicho él también en las declaraciones después de la etapa, que se ha dado cuenta de que contra esos dos chicos más grandes y más fuertes que él no había nada que hacer. Entonces sí, bueno, y yo he visto a Pedersen salir muy fuerte, Van Aert le ha cogido la rueda enseguida y Pedersen ha seguido tirando y no paraba y no bajaba, con lo cual yo he visto bastante claro que el que iba a llegar era Pedersen, que luego puede pasar cualquier cosa, pero sí, se le veía más fino. Tenemos que hablar del danés. Yo lo hago cada podcast. Ayer dijimos que las tres que llevaba no iban a ser solo tres, que iba a venir alguna más. Hoy ha hecho el póker y está por ahí buceando un poco datos sobre Pedersen y tal, y he visto que es la 10ª victoria en las 3 grandes vueltas, 5 en el Giro de Italia con la de hoy, 3 en la Vuelta de España y 2 en el Tour de Francia. Pedersen está Palabras llamando a la mayores, puerta, sí, llamando a la puerta de ese Big Six del que a veces hablamos en ciclismo, sobre todo este año que parecía que Van Aert estaba en un punto de forma un poquito más bajo de lo habitual. Estaba la cosa como para que le quitara el puesto metafórico en ese Big Six, porque la verdad es que tuvo un principio de año espectacular. Y este Giro, bueno, pues está siendo la guinda del pastel, más lo que todavía le quedará seguro de darlo todo en el resto de la temporada. Lo cierto es que está sorprendiendo, pero ya no sorprende, porque ya después de ver la exhibición de Albania, después de ver cómo lo ha hecho en estas primeras semanas del Giro, pues te esperas este tipo de actuaciones. Y es verdad que ya le quedan pocas opciones para liarla de esta manera. Porque o sea que ya tengo que parar de dar la matraca, ¿no? No, puede que todavía se lleve alguna. Bueno, la de mañana es más para velocistas puros, pero podría ser. La semana que viene, el jueves, creo recordar, hay otra etapa que podría también más o menos cuadrarle. Como la de hoy, parecida a la de hoy. Parecida a la de hoy, quizá un poquito más floja, entre comillas, pero parecida. Pero ya le quedan pocas opciones porque lo que viene la semana que viene es montaña, con lo cual hacía bien en hoy intentar ese sprint,
porque además es el único ciclista danés de la historia que tiene 4 victorias de etapa en una misma gran vuelta, con lo cual, bueno, creo que estará muy orgulloso. El tercero en discordia de hoy, primero en la general, es Isaac del Toro. Está muy bien, está llegando a la alta montaña la tercera semana de este Giro. Yo creo que para mí, de todos, es el que en mejor forma está y mejores sensaciones está dando. Hoy, otra vez en bonificación, 4 segunditos ha obtenido, refuerza su liderato frente a Ayuso. Yo creo, pues lo que digo, que afronta lo que viene en una posición muy buena y te diría que en una forma inmejorable. 38 segundos de diferencia con respecto a Ayuso y 1.18 junto con respecto a Antonio Tiberi. O sea, son números, es un tiempo ya considerable. Quizá los 38 segunditos de Ayuso en alta montaña es una distancia relativamente corta, pero joder, los 1.18 eso ya va siendo considerable, ¿eh? A ver, es considerable para haberlo conseguido en 2 semanas en las que no ha habido apenas opciones de generar diferencias. Por eso me llama tanto la atención. Es una distancia que, teniendo en cuenta que apenas ha habido grandes distancias, pues sí, tiene mucho mérito haberla conseguido. Ha picado prácticamente en todas las bonificaciones, todos los kilómetros Red Bull, entrando segundo, tercero en las etapas para también sumar unos segunditos, pero también es cierto que 1 minuto y pico, por mucho que ahora parezca mucho en comparación con lo que se ha generado durante la semana, en un Mortirolo, en un Grappa, no es nada, porque es simplemente tener un día malo, una subida pájara que mala. Hablábamos ayer, sí. Exactamente, cualquier pájara y estás abajo. Y ya no sabemos muy bien, porque está claro que lo está dando todo, está entrando a todo, se ve con fuerzas para todo, o sea que él mismo se tiene que estar sintiendo bien, porque vamos, intentar salirle al sprint a Pedersen y Van Aert es de tener mucha confianza en uno mismo, sin duda. Por no decir otra cosa. Un poco temerario, pero la cuestión es que ya no sabemos si a lo mejor está dando de más ahora y no estará sabiendo contemporizar bien sus energías. Esa es la clave, de cara al final, porque estamos viendo Roglic en segundo plano, Ayuso más o menos tapado, recuperando la rodilla, y a él le estamos viendo darlo absolutamente todo en todos los momentos de todas las etapas. Entonces igual llega un poquito justo para lo que queda, pero claro, si él se ve con tantísimas fuerzas, tantísimas energías, tan joven como es, solo 21 años, pues claro, a él el cuerpo le pide marcha. El cuerpo te pide... claro. Y a Ayuso, ¿qué le pide, no? Porque ¿qué podemos decir del español? Ha entrado, si no me equivoco, posición 15ª, 5 segunditos a 5 segunditos del danés de Lidl Trek. Pero yo le vi atacando a la maglia rosa hoy, le ha recortado 2 segunditos y le ha metido 4 a Tiberi Roglic. Yo creo que bien, como has dicho tú, de tapado, recuperándose de la herida y afrontando lo que viene, pues quizás no está siendo muy reseñable su papel hasta ahora, como el del mexicano que acabamos de hablar, pero joder, creo que está bien y afronta con optimismo lo que viene, ¿no? Parece que sí, parece que lo que está haciendo esta semana en concreto es ir un poco de perfil bajo en segundo plano para recuperar esa rodilla con esos puntos que terminan, parece que terminan de cerrarse, pero eso al final es un dolor que llevas ahí que afecta al descanso, afecta a la recuperación y afecta obviamente al pedaleo. Esperemos que sea eso por el bien de Ayuso y que no sea que simplemente no se está encontrando todo lo bien que le gustaría. Hoy es verdad que ha sprintado en el kilómetro Red Bull para coger la bonificación y parece que Del Toro, que iba por delante, se ha girado y ha dicho, bueno, como vamos los dos del mismo equipo, yo me freno y que pase el primero, que al final son 2 segundos de diferencia. Aunque solo. He de decirte que yo ahí en ese momento estaba diciendo, no sé si lo hace por el momento en el que es, o sea, el momento en el que estamos de la Cosa Rosa, y si eso la semana que viene a estas alturas, martes, miércoles, cuando mire para atrás y lo vea, no sé si va a parar o va a decir, tira conmigo y a ver de los dos quién es el que llega, ¿no? Ahí va a estar la clave de la estrategia de UAE, si es que tienen alguna, que no sea esperar a ver quién de los dos revienta o no revienta. Que ahora vamos a eso, porque la pregunta que hago yo siempre para mojarse a quien me acompaña en este podcast, la de hoy es, ¿en qué momento piensas que UAE se van a tener que sentar en el autobús y decir, vale chicos, vamos a ver quién es el líder y por quién apostamos? Hombre, yo entiendo que sentarse ya se han sentado, o sea, esta conversación ha tenido que salir en algún momento, aunque solo sea para decidir días como el de hoy, sprints como el de hoy, en el que uno se lleva más bonificación que el otro, aunque sean 2 segundos, que en realidad no es nada. Pero para el equipo está muy bien tener primero y segundo del mismo equipo, vamos, de UAE. Y ya yo creo que están dejando un poco que la naturaleza siga su curso y que al final las piernas manden y el que tenga piernas sea el que apoyen como líder. Porque, bueno, mientras a ellos les convenga, entre Ayuso y Del Toro tampoco se ven malos rollos ni gestos así desagradables. Entonces, bueno, no es una mala imagen para el equipo, al contrario, tienes a los 2 mejores del Giro en tus filas. Y yo creo que, bueno, la montaña va a ser la jueza en realidad. Me da la sensación, por cómo lo están dejando hasta esta última semana del Giro que estamos a punto de empezar,
que están esperando que la carrera sea la que decida quién de los dos está mejor. Y si Del Toro puede girarse y mirar a Ayuso y decir, va flojo, pues igual Del Toro tiene que seguir. El problema, o no es un problema, es una bendición, te dirá Machín, seguro si para le él, preguntas, sí. Por eso. Es que yo creo que a priori, y digo a priori, en este Giro el que venía como líder era Ayuso. Sí. No se esperaban la irrupción de Del Toro. Entonces yo creo que va a ser más fácil para Del Toro apoyar a Ayuso que para en un momento dado Ayuso apoyar a Del Toro. Sí, entonces yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Entonces, no sé, llámame loco, pero a lo mejor Machín y su equipo tira por lo fácil, que es vamos a apoyar a Ayuso, y en el resto de grandes vueltas ya veremos qué pasa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que si tienen que decidir, la decisión fácil es seguimos como veníamos, que veníamos con Ayuso. Eso es. Pero yo creo que ellos no quieren tomar esa decisión demasiado pronto porque tampoco deben estar 100% seguros de cómo está recuperando esa rodilla. Entonces, hasta que no vean a Ayuso desenvolverse de verdad en la montaña este mismo domingo o en la etapa del martes, que es muy, muy dura, yo creo que están esperando, valorando tener las dos opciones abiertas, y si se les cae Ayuso, pues todos con Del Toro. Pero mientras Ayuso no se caiga, lo fácil para ellos es respetar la jerarquía con la que llegaban al Giro y dejar que sea el español el líder. Respetar los rangos, que diría aquel. Oye, hemos mencionado así por encima en este podcast el papel de Movistar, equipo español en el Giro. Hoy insertó a Lorenzo Milesi en la fuga. Y no sé, quiero que me des tu valoración. ¿Qué opinas del papel de Movistar en este Giro y cómo lo ves de cara a grandes vueltas futuras? Pues hombre, Movistar no venía a ganar la general. Movistar venía con Nairo Quintana como líder, pero vamos, su papel o lo que él más expresaba que venía a intentar, bueno, sorprender en la general puede, pero sobre todo ganar alguna etapa. Y donde Nairo tiene que ganar las etapas es en la montaña, es en esta última semana. O sea, que Nairo no haya ganado nada hasta ahora entra dentro de lo razonable, porque no es lo suyo. El que sorprendió al principio fue Luis Aular, que estuvo metido ahí en un par de sprints. Ha hecho 2 cuartos, me parece. Exactamente. Entonces, él está por ahí arriba y parece que podría haberse llevado alguna victoria de etapa. De él tendremos que estar muy pendientes, tanto en la de mañana como en la del jueves que viene, porque ese perfil de velocista le conviene a él para sumar una victoria de etapa, que yo creo que sería un botín digno para lo que Movistar esperaba de este Giro. De cara a las futuras grandes vueltas, pues todo dependerá del roster de ciclistas con el que acuda, de las expectativas que tengan. Nairo es un escalador fantástico, no está teniendo mucho protagonismo, pero todavía no ha llegado a su terreno de verdad. Y el resto, pues bueno, lo vamos viendo poco a poco. Lo dictará la montaña. Exactamente. Vamos con Roglic, porque estará diciendo la gente, llevan ya unos minutos hablando del Giro de ciclismo y todavía no han mencionado al esloveno. Yo creo que sin Hindley, que se tuvo que retirar, recordemos, está muy solo. Creo, y me voy a mojar, Alba, que esto le puede costar el Giro. Y no sé si ves en Dani Martínez o Pellizzari a dos gregarios que pueden dar un paso y pueden ayudar al esloveno a llevarle hacia la victoria. Pero como te digo, lo veo muy solo y me está pintando mal. Creo que, pues eso, que Isaac y Ayuso se pueden hacer fuertes. Creo que Tiberi también tiene buen equipo. Está Ciccone por ahí también, que el líder Trek está muy bien. ¿Qué pasa con Roglic si tiene soldados, que digo yo, para ayudarle en la batalla? Pues la verdad es que precisamente hoy se les ha visto un poco. Es verdad que no era una etapa para que tiraran de ti tus compañeros, sobre todo si no te ibas a jugar el sprint final, pero hoy sí que ha habido momentos en los que decías, mira, se ve un grupito del Bora, que era una cosa que en otras etapas igual no hemos visto. Pero es verdad que la pérdida de Hindley es muy grave para Roglic porque era su hombre para lanzarle la escalada. Aunque eso sí, yo de Roglic sí que no me fío nada. O sea, no puedo atreverme a decir que está mal o que no se encuentra bien, porque lo que tiene es una cabeza, vamos, impresionante, fruto de tantos años de experiencia. Y él seguro, seguro no, a lo mejor está fatal y de verdad es así, pero casi seguro se está guardando para lo que viene. Sí, pero yo veo, no sé si está de acuerdo conmigo, pero yo veo un Giro tan ajustado, con tanto espectáculo, que la diferencia es tan mínima que puede estar la diferencia en los que te ayudan. Entonces, Roglic, estamos diciendo que no tiene precisamente ese gregario de lujo que le puede ayudar y lanzar, y a lo mejor la diferencia está ahí, ¿no? Sí, puede ser. Lo que pasa que, bueno, claro, es que hay otras situaciones adyacentes a la de Roglic. Pues Ayuso no sabemos qué gregarios va a tener porque no sabemos cuáles van a ser para Del Toro, y viceversa, Del Toro no sabemos cuáles va a tener porque no sabemos si se los va a tener que repartir con Ayuso.
Tiberi parece que sí, que todo el equipo trabaja para él, pero parece que está un nivel por debajo, un escaloncito por debajo de los otros 3. Entonces, hasta que no se resuelva el problema UAE, no sabemos en realidad quién tiene más gregarios, porque si se los tienen que repartir va a estar la cosa muy pareja. O sea, que podemos decir que hay que abrir el melón del UAE, ¿no? Sí. Mañana, para terminar, 14ª etapa, hablábamos fuera de micro, vamos a confesarlo, me decías, yo creo que va a ser flojita, destinada a velocistas, no tanto como hoy, quizá un poco menos, ¿sabes? Menos, no sé cómo decir, menos orientada a ellos. No sé cómo lo ves tú. Mañana es una etapa de descanso, entre comillas, antes de lo que viene. O sea, mañana es una etapa en la que no debería pasar nada de cara a la general ni a las clasificaciones importantes. Si pasa algo, probablemente sean malas noticias, porque sea alguna caída o algún abanico o algún problema mecánico que haga perder mucho tiempo. Es una etapa prácticamente llana, más de 3/4 partes del recorrido. Estamos hablando de muchos kilómetros de llano. Probablemente haya una fuga permitida por el pelotón, ya veremos si finalmente la absorben para jugárselo todo al sprint. Al final hay 3 subiditas, pero subiditas, porque mucho menos incluso que las de hoy, porque son un poquito más largas, menos pendiente, en fin. No deberían suponer un problema para los velocistas. Y lo curioso de mañana es que termina en Eslovenia, que a lo mejor eso motiva a Roglic para decir, oye, pues delante de mi gente aquí en mi país a lo mejor le apetece hacer algún movimiento. Es verdad que no es una etapa para nada para él, porque es una etapa, pues eso, para velocistas, pensada para el sprint. Pero bueno, es su país, al final, a lo mejor eso le hace llamar la atención. Pues veremos, Alba, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de esa 14ª etapa, acaba en Eslovenia, casa de Roglic. Vamos a ver si hace algo el esloveno. Una etapa en la que, según Alba, no pasarán muchas cosas, pero como ayer dijimos, no hay giro tranquilo, no hay día tranquilo en esta Corsa Rosa. Seguro que vamos a ver un gran espectáculo y te lo vamos a contar aquí, como siempre, en este podcast a tumba abierta por Bicul. Podcast Marca.